Hoy desarrollaremos el capítulo 5, la evolución económica de 1886 a 1905 y las condiciones políticas del crecimiento moderno, comenzando en la segunda mitad del siglo XIX, incertidumbre y conflicto con el comportamiento exportador. La evolución de las exportaciones permite apreciar que en 1835 cuenta con una base muy mínima. En 1870 se multiplica por 3 y en 1885 aumenta en un 60% hasta que en 1904 se estanca debajo de su nivel. Las exportaciones de oro representan una cuarta y quinta parte del valor exportado en el siglo XIX. El tabaco tiene auge en 1845 y alcanza una participación del 38% en 1886. El cuero representa un 10% del total exportado y la quina tiene un paso fugaz por la economía, al contrario que el café, que representa un 10%, un 20% en 1880, un 50% en 1910 y un 70% en 1925, y este se fortalece con el banano, que alcanzó un 8% y 10% entre 1905 y 1925. El sistema financiero del Banco Nacional. A mediados del siglo XIX, el sistema financiero en la Nueva Granada era monopolizado por la Iglesia, quienes realizaban préstamos a un interés del 5% anual sobre bienes raíces que quedaban hipotecados. Esto generó un sistema financiero cerrado, ya que los clientes eran muy escasos. Debido al mal funcionamiento de este sistema, poco a poco los terratenientes fueron perdiendo sus bienes porque no pudieron dar cumplimiento ni siquiera con los intereses. Con la liquidación de los bienes en 1864 desaparece este sistema y da paso al sistema financiero privado, que adoptó el modelo de banca libre y consistía en la emisión de billetes por parte de los bancos privados, respaldada por sus reservas de plata y oro. En 1880, durante el gobierno de Rafael Núñez, se creó el Banco Nacional con el mismo sistema de banca libre. Sin embargo, en 1885 el gobierno concedió el monopolio de la emisión de billetes y surgió la norma del curso monetario, que convirtió en delito el no aceptar los billetes por su valor nominal. El Banco Nacional debía ser moderado en la emisión de billetes y no superar el presupuesto nacional, que para ese entonces era de 12 millones de pesos. Era una entidad independiente en su diseño institucional y el secretario de Hacienda se le prohibía participar en la junta directiva. Dentro de las funciones del Banco Nacional no estaba ejercer de banco de bancos, o sea, no tenía que respaldar a los bancos privados, ni tampoco proteger al sistema financiero de crisis. En 1894 el Banco Nacional se excede en la emisión de billetes, superando el presupuesto público, lo cual se manifestó en la tasa de cambio y en la creciente inflación. Fue acusado de emitir clandestinamente y se dio a conocer la participación del secretario de Hacienda en la junta directiva. Debido a esto, el Congreso clausuró el Banco Nacional. Sin embargo, la Tesorería continuó con la emisión de billetes con el logotipo del Banco Nacional y con esto financiaron la guerra de los 1000 días, lo que generó hiperinflaciones del 400% en 1900 y del 300% en 1902, quedando solo 12 bancos de los 42 que existían, lo que apuntaba que la burguesía liberal se había debilitado durante la regeneración. La búsqueda de un orden centralizado, la Constitución de 1886. Gracias a las reformas liberales de mediados del siglo XIX, que eliminaron las barreras que habían arraigadas por la dominación colonial, Colombia logró obtener para el siguiente siglo un notable crecimiento económico. Sin embargo, algunos radicales liberales infringieron dos condiciones necesarias para el desarrollo económico a largo plazo, que eran instaurar el orden público y establecer un mercado interno libre de barreras. Pero las visiones conservadoras fueron las que impusieron el orden y abolieron las confederaciones, dando lugar a una república unitaria. O sea, las regiones eran como pequeños países porque eran totalmente independientes y era muy difícil que se pusieran de acuerdo. Entonces buscaron centralizar todas las regiones y así se dio paso a la república unitaria.
Los liberales se alzaron en 1885, hicieron la guerra, pero fueron derrotados por el gobierno de Rafael Núñez, quien procedió a extinguir la Constitución de 1863 y a convocar una asamblea constituyente en la que escasearon los representantes del Partido Liberal. Partiendo del concepto de que la soberanía del Estado reside esencial y exclusivamente en la nación, surgido de la Constitución de Cádiz en 1812, Miguel Antonio Caro, quien tenía firmes creencias religiosas, logró crear una constitución que se fundamentara en los valores de la religión católica. De esta manera, la idea de soberanía popular, donde el pueblo podía expresar la voluntad pública, fue abolida y reemplazada por un monopolio al que se le debía total obediencia. El monopolio religioso vino acompañado del político, que se concentró en una presidencia imperial de 6 años con reelección. En las elecciones presidenciales solo participaban las personas que tenían un buen nivel económico. El poder regional fue totalmente abatido, ya que el presidente nombraba y delegaba a los gobernantes, alcaldes y jueces para favorecer al gobierno y cerrar así las vías electorales, lo que llevó al Partido Liberal a recurrir a 2 nuevas guerras. La Constitución limitó fuertemente los derechos individuales y los pocos que quedaban podían ser abolidos por el gobierno en cualquier momento. Nada paraba los abusos por parte del gobierno, porque la Corte Suprema, que había sido nombrada vitalicia, se llenó de conservadores, lo que indicaba que el sistema judicial no cambiaría por mucho tiempo. Igualmente, las elecciones de alcaldes y gobernantes quedaron totalmente abolidas. De la Constitución, el único elemento que continuó con la tradición liberal fue el principio de propiedad privada. Núñez entendió que el país necesitaba orden y seguridad. Entonces emprendió la centralización y con un ejército nacional limitó la sedición regional y nacional, presentando mayor legitimidad al Estado. En los temas sociales adoptó una visión cristiana en la que mediante caridad se enfrentó la salud y la educación con ayuda de la Iglesia y el poco apoyo que recibían por parte del gobierno. Quienes pagaban los impuestos eran los importadores y no las personas ricas del país. Los beneficios que debían ser otorgados por el Estado se convirtieron en súplicas por la falta de contribución por parte de los ciudadanos. Las políticas monetarias y financieras de la regeneración frenaron el surgimiento de una burguesía liberal y de un sistema financiero que empujaba un desarrollo económico. En 1895, Caro pretendió imponer un impuesto a las exportaciones de café, algo que unió a los terratenientes de Cúcuta, Cundinamarca y Tolima, con los cafeteros medianos, comerciantes y banqueros de Antioquia. Este fue el principio de la regeneración, que sería reemplazada por una alianza regional y política que cambiaría los aspectos más corrosivos de la Constitución de 1886. El siglo XX fue inaugurado en Colombia con una de sus más sangrientas guerras civiles, la Guerra de los 1000 días, la cual significó una nueva derrota para el Partido Liberal. En ese entonces, los liberales se enfrentaron al gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, a quien acusaban de ser una persona autoritaria, excluyente y poco conciliadora. En general, fue también una reacción del Partido Liberal frente a la Constitución de 1886, que derogó el federalismo y a la consecuente hegemonía conservadora. La Constitución conservadora que se impuso después de la Guerra Civil de 1885 fue puntual contra la oposición política, a la que le impidió el acceso al gobierno y cuyos líderes fueron al destierro o murieron fusilados en algunos casos. La regla electoral bajo la cual actuaron los partidos políticos durante la regeneración: el ganador toma todo. Luego de ello, con una Colombia debilitada por las guerras y aún con muchas de sus heridas sin sanar, Panamá decide separarse de Colombia el 3 de noviembre de 1913. Panamá era el puente comercial entre el este y el oeste con los Estados Unidos y recibía a miles de empresarios y de trabajadores de todo el mundo. Panamá era un estado eminentemente liberal, pero sus dirigentes, al enterarse que los conservadores habían ganado de nuevo otra guerra civil,
deciden separarse de Colombia y conformar su propio país y realizar su propio canal. Para ello contaron con el apoyo norteamericano. Esto afectó fuertemente la economía de nuestro país.